nuevamente somos redimidos y nuevamente estamos bien con papá. Amén. Vimos un versículo ayer que leí que dice que qué importante es que estemos en la luz como Jesús está en la luz. Amén. Porque si nos mantenemos en la luz, entonces también permaneceremos en su amor y en el perdón de su sangre, de pecados. Amén. Es a través del amor. Todo tiene que ver con el amor de Jesús. Si Jesús no nos hubiera amado en una forma inimaginable, si Él no nos hubiera amado en una forma inalcanzable, porque a nosotros nos cuesta trabajo servirlo como Él se merece, pero Él lo dio todo, Él lo entregó todo, y lo más maravilloso es que Él no tenía por qué hacerlo, Él no tenía necesidad de hacer lo que hizo, no lo tenía, pero lo hizo, y gracias a que lo hizo, ahora usted y yo estamos aquí. Por eso estamos aquí. Por eso, si usted y yo nos morimos mañana, usted y yo mañana estaremos en el trono de su reino. Él le dijo a aquel malhechor: esta noche en verdad te digo, esta noche estarás en mi reino conmigo. Imagínate, toda la vida de ese hombre, yo no sé cuánta gente mató, robó, golpeó, los chireó, les robó, no lo sé, pero el simple hecho de que abrió su corazón y estuvo él allí junto a él en el momento que él entregó toda su sangre para aquellos que la quisieran, él fue el primero, ese hombre fue el primero que recibió el perdón de sus pecados a través de esa sangre que se derramó en esa cruz ese día. Él fue el primero. Él fue el primero que fue llevado de la mano del Señor juntamente con él en cuanto murió. No sé si el hombre, el malhechor murió primero Jesús, pero él fue el primero que entró al reino de los cielos con él, porque todos los demás estaban ¿dónde? En el seno de Abraham. Fue a raíz de la sangre de Jesús que se rompió la cortina. Él fue, y por eso significa en la Biblia que llevó cautiva la cautividad, lo que estaba cautivo abajo, porque antes de Jesús nadie iba al cielo, nadie. Todos los judíos se iban al seno de Abraham, se iban al seno de Abraham, y este malhechor, que si nos ponemos a pensar en su vida, fue el primero que debía haber ido al infierno por todo lo que había hecho, mas sin en cambio fue el primero en ir al reino de los cielos con el Señor. ¡Qué hermoso! Fíjense a pensar en eso, a mí no se me inspira, porque yo no seré la primera, pero lo importante es que voy con el Señor. Usted y yo no seremos los primeros, pero que importa siempre y cuando nos vayamos con el Señor. Ya el precio fue de la sangre, fue pagado. Amén. Ahora, quiero que me acompañen, creo que leímos Hebreos 9:22, ¿ya lo leímos? No, la otra semana. No, vayamos a Hebreos 9:22. Dios había establecido la muerte como condena por los pecados, y luego pagó un rescate enviando a su propio Hijo al mundo para derramar su sangre y morir por nosotros. Si nosotros aceptamos o hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos valernos de esta obra. ¿Alguien ya llegó a Hebreos 9:22? Vamos a leerlo. ¿Quién dijo amén? ¿Puedes leerlo? Y casi todo es purificado según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se
jamás hubiera habido remisión de pecados, no hubiera habido redención, no hubiera habido cielo para nadie. Amén. Vamos a ver ahora cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria. Amén. Y para esto quiero que me acompañe a Lucas 22:42. Lucas 22:42. Amén. ¿No lo puedes leer? Ponte de pie, mija, lee fuerte porque tu voz es muy bajita. Y diciendo: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Amén. Aquí vemos lo duro que fue a Jesús cuando supo que ya estaba a punto de enfrentar la muerte. La Biblia dice que en ese día, cuando Él estuvo allí, cuando Él dijo eso: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, la Biblia nos enseña que Él sudaba gotas de sangre. ¿Sabía usted que es científicamente comprobado cuando el hombre o el ser humano llega a lo máximo del estrés es cuando brotan gotas de sangre? La Biblia es correcta. Los científicos han comprobado que si usted llega ya a lo máximo del estrés, usted va a sudar sangre en lugar de agua. Y podemos ver qué duro fue ese momento para Jesús, porque después de todo, Él no era Dios en la carne, Él no era Dios aquí en la tierra, Él era hombre, era Jesucristo, Dios en el cielo, pero hecho hombre aquí en la tierra. Él no tenía poderes especiales, Él no traía, era débil contra la kriptonita, Él no traía una capa de héroe, pero más sin en cambio, Él sí es un verdadero héroe, porque a pesar de ese momento tan terrible que quisiera yo haber estado ahí para abrazarlo, besarle y poder decirle todo va a estar bien, Jesús, aunque no lo iba a estar. Pero imagínense, ningún héroe de cualquier tipo ha vivido y hecho algo por toda la humanidad. Por lo que Él hizo, no lo hizo por unos cuantos, lo hizo para toda la humanidad. Él ya pagó el precio de sangre. Y no fue un momento cualquiera, fue el momento más duro, más terrible que un ser humano puede enfrentar. Y Él lo vivió como ser humano. Por eso es que, hermanos, nada en este mundo puede ser más difícil que el precio que Jesús ya pagó. Jamás ninguno de nosotros hemos llegado a ese nivel de estrés, de preocupación. El día que usted sude sangre, déjemelo saber y entenderé que ya pagó el precio que Jesús pagó. Mientras no hemos entendido, sabido, y nos va a costar trabajo entender ese precio que Jesús pagó antes de ir a la cruz y después de estar en esa cruz. ¿Puede usted imaginarse estar clavado? No 10 minutos, no una hora, por horas, y solo usted está sostenido a esta cruz por unos clavos y su cuerpo está recibiendo ese terrible dolor en sus manos, en sus pies, pegado a una cruz de madera donde su espalda ya está hecha carne molida. ¿Se imagina el dolor que Jesús sintió al tener esa cruz incrustada en su espalda, la corona clavada en su cabeza, clavos allí? ¿Sabes qué le mantuvo a Jesús en esa cruz? No fueron los clavos físicamente, sí, fueron los clavos, pero en realidad fue su amor por ti, por mí, lo que lo mantuvo en esa cruz. Porque la Biblia dice que había legiones de ángeles ya listos
y no hubiera habido redención ni salvación, ni para usted ni para mí. Pero el sacrificio de esa sangre fue por nosotros. Pero lo que mantuvo a Jesús en esa cruz por horas, cuando hacemos las obras de teatro, les amarran con un lazo y les ponen lacitos. Dios santo, eso no es remotamente cercano a lo que Jesús vivió. Piensa, hermano, horas detenido por un tremendo clavote allí, el dolor terrible en sus brazos, en sus pies y en todo su cuerpo. Dígame usted si no fue por amor que Él murió. Dígame usted si no fue el amor por nosotros lo que mantuvo a Jesús en esa cruz. Porque Él pudo haber llamado ángeles para que vinieran rápido a auxiliarlo y bajarlo de esa cruz. Pero Él tenía dos elecciones: hacer lo que tenía que hacer sin importar el precio por ti y por mí, o llamar ángeles y que vinieran a salvarlo. Pero el Padre, el Hijo, sabía que esa era la única forma de volver a reconciliar al hombre con Jesús. A veces pisoteamos la sangre de Jesús, hacemos cosas terribles, y cada que somos rebeldes, cada que somos desobedientes, estamos pisoteando esa maravillosa sangre, la sangre de Jesús, por lo cual Él pagó un precio muy caro, que tú y yo nunca tendremos que pagarlo, que tú y yo nunca a lo mejor entenderemos la dimensión del precio de esa sangre, la sangre de Jesús. Quiero que estemos ahí. Se me ha acabado el tiempo. Vamos a leer un último versículo. Quiero que vaya conmigo. Jesús derramó su sangre a través de esa corona de espinas también. Quiero que me acompañe a Génesis 3:18 y aquí vamos a terminar. Génesis 3:18. Amén. La espina era un símbolo, pueblo de Dios, de la maldición de Dios sobre el pecado. Por eso fue necesario que a Jesucristo le clavaran esas espinas en su cabeza. Usted no entiende a lo mejor, pero hubo un propósito por el cual las espinas le fueron clavadas sobre su cabeza. Amén. Podemos leer. ¿Quién dijo amén primero? Génesis. Se la digo todas. Espinas y cardos te producirás y comerás plantas del campo. Recuerda cuando el hombre fue echado del huerto del Edén por culpa de la serpiente. Allí se le fue dada la maldición al hombre de las espinas. Amén. Aquí lo podemos ver nuevamente. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, y sigue más acerca de eso. Por eso es que era necesario, era apropiado para Jesús. La espina era ese símbolo de esa maldición que le fue dado al hombre acerca del pecado. Por eso cuando estaba sufriendo en la cruz por nuestra propia redención de la maldición del pecado, Él tenía que llevar en su frente el símbolo de esa maldición, es decir, la corona de espinas. ¿Pueden por favor buscar Mateo 27, 29?